Que los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Empezamos. Este video, mis hermanos, está dirigido especialmente a los pastores, a los líderes, a las personas públicas, como cantantes famosos y demás. Porque estamos en el año 2024 y es sumamente preocupante las situaciones que uno logra ver en redes sociales, pastores haciendo cosas que uno dice, ¿dónde está eso en la Biblia? Cantantes aparentemente cristianos que comienzan a decir cosas que uno dice, ¿de dónde agarraron eso en la Biblia? El actuar también de muchos pastores que uno dice, ¿por qué permite tal cosa? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué pasa esto? Ah, por cierto, me van a disculpar el tono de voz, es que pasé gritando en un mini torneo de fútbol, entonces, y ando medio enfermillo. Y uno se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Por eso sale este tema. Cuando el abuelo de Peter Parker le dice, un poder conlleva una gran responsabilidad. Usted, pastor, el poder de ser pastor es algo de mucha responsabilidad. Los líderes encargados tienen el poder de ser líderes, por lo cual tienen mucha responsabilidad. Pero igual los músicos y famosos y un montón de gente. El apóstol Pablo menciona puntualmente características de cómo tienen que ser esas personas. Eso lo vemos en el libro de Timoteo y también en el libro de Tito. Pero para no hacer extenso el video, vamos a enfocarnos en lo que Pablo le escribe en su carta de Timoteo, esa carta personal a Timoteo, porque dice en 1 Timoteo 3, 1 al 5 lo siguiente: los líderes de la iglesia. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. En la Reina Valera dice irreprensible. Debe de ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. 3. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Ojo. 4. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Estamos viendo, mis hermanos, que efectivamente un líder, un pastor, una persona pública, sí o sí tiene que tener un buen testimonio, una buena imagen. Habla de no emborracharse, no tener ese amor al dinero, que lastimosamente es como el boom más sonado, donde gracias a ese tipo de personas, porque no son cristianas, evidentemente, me duele decir y me duele cuando lo dicen, yo escucho cuando dicen, no hombre, es que los cristianos son unos corruptos, no hombre, son unos sinvergüenzas, no hombre, en esa iglesia solo piden plata. Hago un paréntesis, aclaro, sí se necesita plata
porque hay que pagar luz, hay que pagar internet para los que cuentan con internet, hay que pagar agua, hay que comprar productos de limpieza, que los baños, papel higiénico. Entonces, obviamente sí se tiene que pedir plata. Pero con ese fin, no hacer rico a los líderes o a los pastores o a quien sea. El asunto aquí es que uno escucha mucho eso, o qué sé yo, dicen, ay, es que ya, y para servir, uno tiene que estar como ser parte de esa familia, porque hay iglesias que son familiares, que por cierto en su momento hay un video que hablo más que todo generalidades de la iglesia, que creo que se llama el video características de una iglesia correcta, veanlo, muy bueno, son 3 partes si no me equivoco. Entonces, vemos y escuchamos personas que dicen, no, es que en esa iglesia el pastor es un vividor. Igual, uno escucha, puede que sí, puede que no. En las iglesias que yo he podido estar, yo sí puedo dar fe que así como hay pastores que uno dice, me quito el sombrero, mis respetos, qué pastor más de ley, como dicen, o sea, procura ser lo más recto posible, y eso está muy bien. Pero también me he topado con pastores que se inclinan a hacer cosas que no van acorde a la palabra, no acorde a la escritura, y al final de cuentas, todos los seres humanos vamos a tener que rendir cuentas. Donde tenemos favoritismos, permito ciertas prácticas, ciertos pecados, porque como tiene tantos años en la iglesia, el hermano, la hermana, bueno, hermano y hermana, le tengo un trato diferente, le tengo un trato preferencial. Que yo recuerde, la Biblia no me enseña eso. La Biblia lo que me enseña es, qué sé yo, Jesús con la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Pero vivimos en la actualidad donde muchos pastores les da, no sé si será miedo o los intereses contrapuestos que hay con aquella familia, porque uy, es que aquella familia es la mayor diezmadora, o para no meterme en problemas o lo que sea. Pasan por alto muchas cosas. Y yo les pregunto, ¿a precio de qué? ¿A qué costo? ¿No se dan cuenta ustedes, pastores, que a causa de esos privilegios, esos favoritismos, hacerse de la vista gorda, digamos, yo sé que estas personas están haciendo esto, pero no les digo nada, ustedes no se han puesto a pensar que a causa de eso, muchas personas deciden decir, yo ya no más vuelvo a esa iglesia. Es demasiado, ¿cómo es posible que tienen sirviendo a esta persona donde, perdón, donde el novio se queda a la casa, la novia se queda a la casa, se van de paseo, en un todo incluido ellos dos, y un montón de cosas que uno escucha, o si no, y ha pasado lastimosamente el tiempo de recoger ofrendas, meten la mano y sacan cierta cantidad de dinero, o tantas cosas que agarré de dinero y bueno, es que como es un anciano de la iglesia, como tiene tantos años, mejor no le digo nada. Yo les pregunto, ¿a qué precio tenemos que hacer eso? ¿A qué precio pastores, líderes tienen que estar permitiendo esas cosas? Porque ¿qué es lo que pasa? Que prefieren seguir alcahueteando ese grupo de personas y echar a perder el resto de la congregación, donde al final resulta que la gente que está tratando de buscar una iglesia con sana doctrina, hacen, no, chao, me voy, no, chao, ya no puedo. O sea, vean esto, hermanos, iglesia perfecta no hay, eso yo lo tengo claro y me parece que ustedes también lo tienen claro. El detalle aquí es que ok, no existe iglesia perfecta, porque si hubiera iglesia perfecta, y ya lo he dicho antes, al yo, Josué, entrar en esa iglesia, ya me pasé en la iglesia, porque soy un grandísimo imperfecto. El detalle aquí que tenemos que pensar es que no existe iglesia perfecta, pero sí iglesia perfectible. Ahora,
La verdad no me sorprende en este tiempo, año 2024, años atrás y los que vienen, si Cristo no ha venido, es que siguen pasando esas cosas con los líderes, con los pastores, con las personas públicas. Y eso yo lo entiendo, porque resulta que a uno de los apóstoles le pasó algo parecido. Les contextualizo rápidamente. La Biblia habla sobre el pacto entre Dios y Abraham, de la circuncisión, que todos los hijos de Dios tenían que ser circuncidados. Si no eran circuncidados, estaban fuera del pacto. Así, resumido. Resulta que cuando Cristo viene, Él muere, ya asciende. En el libro de Gálatas, Pablo regaña a un apóstol. Ojo, a un apóstol. ¿Saben quién? Pedrito, el apóstol Pedro. Veamos por qué. Gálatas 2, 11 al 14. Pablo enfrenta a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, o sea, los que no eran judíos, quienes no estaban circuncidados, lo que les dije. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, otros judíos, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Aquí, mis hermanos, Pedro estaba de visita en Antioquía, la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. Al principio todo iba muy bien, Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles, o sea, no tenía ningún problema. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando varios judíos llegaron, empezó a retraerse y apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía arrostró a varios judíos, incluyendo Bernabé, compañero cercano de Pablo. Un pastor es alguien que ha recibido un llamado de Dios para que le ayude a los miembros de la iglesia a transitar a la eternidad. Mis hermanos, un pastor recibe como encargo especial cuidar el rebaño y debe hacerlo proveyendo para ello la enseñanza fiel en la Biblia. Estamos viendo la situación que en la cita de Gálatas menciona un Bernabé. Resulta que cuando Pablo sigue los pasos de Jesús como debe de ser, quien lo apoyó, quien estuvo a su lado, o sea, digamos que era como el maestro de Pablo, ya como cristiano, quien lo ayudó a posicionarse, fue Bernabé. Y ahora resulta que Bernabé estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo Pedro y un montón de gente: hipocresía. Ahora, ¿por qué saco esta cita bíblica? Porque sencillamente, si al mismísimo apóstol Pedro cayó en la trampa porque tuvo miedo de los demás, la presión, la crítica, se sobreentiende que un pastor también le puede pasar. Aclaro, no estoy justificándolo. Resulta que le puede pasar a un pastor, le puede pasar a una persona pública que sea muy conocida, le puede pasar a los líderes, y eso yo lo puedo entender. En serio, yo lo entiendo. El detalle aquí es que, se cometen ciertas equivocaciones, ciertos errores, pero si alguien llega con las intenciones correctas: mira, pastor, esto no está bien, pastor. Pastor, esto y lo otro tampoco está bien. Pastor, esto, lo otro, los líderes de música o de quien sea, mira, esto no está bien, esto, lo otro, corrijamos esto. Y la lista sigue. ¿Cuál tiene que ser la actitud? La misma que el apóstol Pedro.
Pedro reaccionó a la exhortación de Pablo y no volvió a hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Sí, hermano, es que bueno, es que hay un trasfondo ahí. O sea, por favor, hermanos, ¿por qué arriesgamos tanto? ¿A qué costo? ¿A qué precio por esas personas que no quieren hacer lo correcto? Deja de preocuparte por mí. Hay algo diferente. Yo sabré salir. Deja de sermonearme ya. Por eso, ser pastor, líder, persona pública, tiene una gran responsabilidad porque ustedes impactan personas. Bueno, todos los cristianos tenemos que impactar, pero por tener ese puesto, por decirlo de alguna manera, impactan personas. Cantantes famosos diciendo disparates que uno dice, ¿cómo es posible? Entonces, tenemos que entender que tenemos que hacer lo correcto aunque el mundo se nos venga encima. Aunque la familia tal de renombrada de esta iglesia se nos venga encima. Que si se enojan, de qué pena se enojen. Yo prefiero que se enojen ellos y no que Dios se enoje conmigo. Así de sencillo. La pregunta aquí es que ¿a quién quiere agradar usted? Pastor, líder, persona pública, ¿a quién? ¿A un carnal, a otro humano más como lo es usted? ¿O usted quiere agradar a Dios? Yo les pregunto, ¿en qué momento se perdieron, pastores, líderes? ¿En qué momento? ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron? ¿Se acuerdan cuando empezaron a liderar, a pastorear, a ser personas públicas? ¿Se acuerdan cómo empezaron? ¿Cuál era la mentalidad de ustedes? ¿Qué fue lo que cambió? Porque es triste escuchar muchas personas que dicen, no, a esa iglesia no voy porque este pastor es esto. No, es que esta iglesia no voy porque permiten pecado. No, porque hay favoritismos. No, porque esto. No, porque es que aquí, que allá. No, solo con las familias de aquel. Solo por eso y lo otro. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en ustedes? Reaccionen, pastores, líderes, personas públicas. Porque al final tenemos que marcar la diferencia. Repito, ¿a quién quiere agradar usted? ¿A cierto grupo selecto de esa iglesia o a Dios? Pónganse a pensar, pastores, líderes, y voy a estar repitiendo cada rato, que al final ustedes tienen que dar cuenta de todo lo que de la responsabilidad que Dios les ha dado. ¿Por qué han menguado? ¿Por qué se ha adulterado la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que cuando, y hablo por mí, que yo hablo con un pastor, hablo con líderes o quien sea que tiene un puesto por decirlo de alguna manera alto, y tratan de solapar el pecado con misericordia? No entiendo. Cierto, tiene que haber misericordia, mira, lo llama a cuentas aquí que allá, haga los cambios necesarios, repito, como la mujer adúltera. Está bien, ni yo te condeno, pero no peques más. ¿Pero qué es lo que pasa? Uno habla con esas personas y como que no les importa. Como que, ok, ese grupo de personas son como sagradas para esos líderes, para esos pastores. No puede ser posible. Pero créanme que entiendo, porque si al apóstol Pablo le pasó, al apóstol Pedro le pasó, y el apóstol Pablo lo corrigió, tienen que ser como el apóstol Pedro, aceptar y, mira, sí, me dio miedo por lo que iban a decir los judíos, me sentí esa presión. Haga lo correcto, pastores y líderes. Lastimosamente, hermanos, muchos pastores se hacen de la vista gorda, solo porque, como les decía, y voy a estar ahí puyando en ese punto, porque esa persona tiene toda una vida en la iglesia, porque tiene dinero, porque es familia renombrada, o un montón de cosas, o porque sencillamente es es el yerno
o la nuera. Y lo que no se ponen a pensar es que no van a hablar solamente, es que ese pastor es esto, es que ese líder es esto, no. Quien se pone, lo que dicen es que los cristianos, y nos meten todos en el saco. Todos somos esto, todos somos lo otro, todos son hipócritas, todos tienen sus intereses y al final hablan mal de toda la congregación. Por eso el tema, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sean responsables, pastores, líderes, personas públicas, porque al final ustedes van a tener que rendir cuentas, así de simple. Tristemente, ese tipo de personas se hacen tan evasores de la realidad, tratan de enfocarse en otros problemas no tan relevantes en las iglesias, porque como me están tocando a mi chiquito, a mi chiquita, a mis favoritos o no sé qué será, que al final la realidad los va a alcanzar. Y la situación va a ser tan insostenible que cuando quieran corregir, la gente les va a brincar. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero ¿por qué me vienen a corregir a mí si usted no ha corregido a ellos que siempre han hecho lo mismo, siempre llegan tarde, esos líderes ni se congregan, hasta en eso? O sea, hago un paréntesis, hermanos, si son personas que no se congregan por X excusa o X razón, o sea, tienen que ser personas que se estén congregando. Pero he visto y he escuchado líderes que nunca están, nunca. Rara vez se aparece un culto de oración o no sé, solo en eventos importantes. Una iglesia invitada, ahí se aparecen todos. ¿Quién tiene que realmente liderar, hermanos? ¿Quién tiene que estar llevando la batuta? Alguien que esté siempre presente. Repito, pastores, no traten de solapar la permisividad por misericordia. Cierto, hay que tener misericordia, pero ya eso ya ni es misericordia, es permisividad. Otro punto que se me viene a la mente es cómo es posible que los pastores ya ni enseñan. Solo pasan contando historias que me pasó y ni tocan la Biblia, ni una cita bíblica, tal vez un par de citas y ahí se desenvuelven y como tienen fácil hablada, como decimos, lo que en lugar de enseñar lo que hace es entretener y eso no puede ser. O hay pastores que, bueno, de ahí comenzaron a viajar y la prédica entre comillas, trata de que cuando yo fui a México, cuando yo fui a Europa, cuando fui allá, que Dios me utilizó, que Dios lo utilizó, ¿verdad? Que me fui a Inglaterra, que me fui a Estados Unidos y estuve allá y comienzan a dar testimonios que tengo un carro Jaguar y un BMW, o sea, hermanos, pastores, encargados, ¿por qué se desviaron? ¿Por qué? ¿A qué precio? ¿A qué costo? ¿Cuál es el propósito? Ustedes van a tener que rendir cuentas. Ustedes, dice la palabra de Dios que dice, ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños! Ustedes se han puesto a pensar que por tener esas conductas que no están bien, se han puesto a pensar cuántas personas se han apartado por lo que ustedes han hecho. ¿Cuántas personas se han alejado de las cosas de Dios? ¿Cuántas personas hasta se vuelven ateas por esas conductas que usted ha manifestado? O sea, créame que todo pecado Dios lo castiga. Todo pecado. ¿Por qué sé eso? Porque Dios mandó a Jesús a morir en la cruz. Si el pecado no fuera relevante, Jesús no viene. Pero entendamos, Dios aborrece el pecado, hermanos. Así de simple. A lo largo de mi vida cristiana, yo siempre le paso preguntando a líderes, a pastores, ¿usted es objetivo? Y curiosamente, hasta la fecha, nadie me ha dicho, no, sí pongo mis intereses por encima de. No, todos me dicen que son objetivos,
Pero a la hora de actuar, yo los veo y veo otra cosa. Unos dicen, no, sí, yo sí soy objetivo. Ay, sí, mira, yo trato de ser objetivo, pero no se ve por su actuar, por su toma de decisiones. Líderes que ni se congregan, siguen liderando, yo no entiendo eso. Le llega a contar, mira, es que tal persona está haciendo algo indebido, lo vimos saliendo de un bar, con ese merequetengue, esa música, y ahí siguen sirviendo. ¿Pero por qué? Porque es copastor de la iglesia. Ay, porque es un anciano de la iglesia. Ay, porque es el líder de música. Ay, es el líder de mujeres. Es la líder de mujeres, perdón. Ay, es líder de danza, líder de esto, líder de los niños, líder de escuela dominical. Solo porque tienen esos puestos. Ay, no les puedo decir nada. O en el mejor de los casos, le dije, pero y ya, se perdió el seguimiento. Pastor, líder, le hago la pregunta, como se los he hecho a todos los que me he topado en el camino. ¿Realmente usted es objetivo o ya se perdió? Y no hago este video con criticar, sino porque me preocupa que cuando uno habla, esas personas no cambian, más bien hasta se molestan o lo aíslan a uno. Como, ese muchacho, ese Josué es problemático. O las personas que se animan a decirle las cosas al pastor. Porque esa es otra. Hermanos, no tengan miedo de decir las cosas. Si le hicieron ver las cosas que estaba fallando el apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, lo podemos hacer. Leamos una cita. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dios le habla esto a su pueblo, el pueblo de Israel en su momento, ya que éste se había desviado de los mandamientos de Dios para seguir el camino de la idolatría y la maldad. Al pueblo de Dios se le había olvidado la importancia de mantenerse firme en el llamado que Dios le había hecho como su pueblo escogido que era. Ahora sí, hermanos, para nosotros, los creyentes, el volver la senda antigua implica regresar a aquella relación que teníamos con el Señor al comienzo de nuestra entrega con Él. Significa volver a sentir la pasión y el amor que sentíamos antes por Él. Pero pastores, ¿qué fue lo que cambió? ¿Dónde se perdieron? En Isaías 5:20-23 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los campeones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y niegan sus derechos al inocente. Ay, mis hermanos, ven lo que les digo. Pastores, líderes, personas públicas, volvamos a la senda antigua. Como les dije, ¿qué pasó? Todavía estamos a tiempo en enderezar las cosas de la iglesia, de todo. Ustedes tienen esa gran responsabilidad y es un privilegio de ser pastor, de ser líder, de ser persona pública. Empecemos a hacer lo correcto, seamos objetivos, dejemos de poner nuestras prioridades por encima de lo que dice la palabra. Ay de los que se creen sabios, ay de los que tratan de justificar. Hermanos, eso no está bien. Si ustedes se dieran cuenta el daño que usted le está haciendo a la iglesia y a las personas que comienzan a congregar y se dan cuenta de lo que está pasando y después se van, si ustedes se dieran cuenta el daño, ustedes reaccionarían. Y dice la siguiente cita, Eclesiastés 10 del 1 al 2, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Lastimosamente el ser humano siempre ha querido seguir su propio camino. Desde que tomó
en el libro de Génesis, Adán y Eva, esas hojas de higuera para cubrir su vergüenza. El hombre busca la manera de sentir que está haciendo algo para poder obtener esa recompensa. Y al final, ¿a qué precio? ¿Qué recompensa quiere generar usted aquí? ¿No es más importante la recompensa del reino de los cielos? No sean soberbios, pastores, y escuchen a las ovejas, a otros líderes que quieren hacer lo correcto. Pastores, eso no está bien, corríjanlo. No es que nosotros, las personas que nos preocupamos por la iglesia, no es que queremos sentir mal a los pastores, ni líderes, ni personas públicas, es porque nos preocupa, porque procuramos ser lo más objetivos posibles, porque Cristo viene y ustedes lo saben, mis hermanos. Este es un video, como dicen, un mensaje a la conciencia, esperando que de corazón hagan los ajustes necesarios según lo que dice la Biblia. Es lo único que importa, lo que dice la Biblia, no su opinión. ¿Estamos, hermanos? Espero que este video, si se sintió confrontado, gloria a Dios. Si usted cree que no está bonito el video, pero voy por la senda antigua, genial, manténgase, porque dice la Biblia que el que cree que esté firme, pele el ojo, mire que no caiga. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.